Ahí está entonces, la primavera comenzó durante ayer, jueves 22 de septiembre a las 22:04 minutos. Y para saber más sobre esta estación y cómo afecta a las personas, vamos a tomar contacto con el psiquiatra Carlos Orellana. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto la invitación para participar en su programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de la tarde, ya en vivo y en directo. Primero, preguntarte, vamos directo a cómo afecta la primavera. Para muchos es una estación muy buena, esperaban esto por el tema del clima, las flores, pero sabemos que hay un lado B. A ver, comprendiendo el motivo por el cual hicieron esta cápsula informativa, es respecto a la idea sobre el aumento del riesgo de suicidio en primavera, ¿cierto? Respecto a ese tema en particular, podríamos decir que efectivamente que hay evidencia a nivel mundial de que el pic de suicidio sería en la estación primaveral, ¿ya? Hay un estudio, una revisión que hicieron en el año 2016 en el Journal of Affective Disorder, el grupo del doctor Daniel Gómez, donde se dieron cuenta que a nivel global efectivamente ocurría este fenómeno, ¿ya? Claramente sí existen algunas diferencias respecto a, por ejemplo, la ubicación que uno tiene respecto al Ecuador. Países o lugares que están más cercanos a la línea ecuatorial y que por lo tanto no tienen esta variación lumínica tan marcada entre estaciones, sino que permanentemente tienen estaciones con alta luminosidad durante todo el año, no tendrían esta estacionalidad, ¿ya? Que se ve más en lugares como por ejemplo Chile, donde hasta hace algún tiempo teníamos bastante claro nuestras 4 estaciones, ¿cierto? Evidentemente con el tema del cambio climático eso se ha ido modificando, pero ocurriría esta situación. Lo que no queda claro hasta el momento es por qué motivo pasaría que aumentase el riesgo de suicidio en primavera, ¿ya? Lo que se ha asociado a distintas teorías. Una tiene que ver respecto al efecto biológico que tiene la luz solar y cómo el pasar desde un ambiente con poca luminosidad a un aumento de la luminosidad en la primavera afectaría, por ejemplo, el funcionamiento de varias hormonas o neurotransmisores o sustancias que se ven influenciadas por la luminosidad, como podría ser, por ejemplo, la serotonina, la melatonina o la vitamina D, ¿ya? Que tienen una influencia bien marcada respecto a su funcionamiento, respecto a cuánto luz uno recibe, ¿ya? Otras cosas que se han visto que podrían estar relacionadas con esta estacionalidad tan marcada y que por eso fue muy interesante lo que mostraron anteriormente con el doctor inmunólogo, es el tema de que se ha visto un aumento tanto en los cuadros anímicos como en el riesgo suicida de las personas que sufren de alergia, ¿ya? Entonces estaría como también este factor inflamatorio de esta estación tan alergena, con el tema de tanto polen en el ambiente, ¿ya? Entonces, perdona que te interrumpa, el tema de las alergias para las personas sí afectaría la condición del ánimo, también recordando que el 6,2% de las personas en Chile sufren depresión, según el MinSal. O sea, teniendo claro de que esto sería algo como multifactorial, donde claramente habría una gran importancia respecto al ambiente, donde puede ser tanto fenómenos inflamatorios, también la luminosidad. También se ha visto que existen diferencias respecto al riesgo suicida estacional en personas, si uno hace la comparación entre personas que viven en zonas rurales o zonas urbanas. ¿Cómo se explica esto? Hay que tener claro que las personas que viven en lugares rurales, que presentarían mayor riesgo de suicidio en primavera, son personas que en las cuales las estaciones del año determinan su trabajo. Entonces igual es un periodo altamente estresante cuando comienzan todos estos periodos de siembra, cosecha, etcétera, etcétera. Entonces eso también influiría, ¿ya? Otra cosa que es importante y que se ha visto es que existen ciertos trastornos afectivos que también presentarían mayor riesgo suicida según estaciones, ¿ya? En un estudio que hicieron en Suecia, se dieron cuenta que las personas que presentaban trastorno por consumo de alcohol, o mal llamado alcoholismo, presentaban mayor riesgo de presentar suicidio en primavera, versus las personas con depresión mayor, que presentarían mayor riesgo de suicidio en invierno, ¿ya? Pero en un invierno más avanzado. Si vemos a nivel global, siguiendo con este el tema de la estacionalidad, se ha visto que el momento o las estaciones donde hay menor riesgo de suicidio, entre comillas, sería como a finales de otoño, inicios de invierno, ¿ya? Entonces, finalmente, queda claro que los seres humanos
como somos parte del reino animal y como somos parte de la naturaleza, también vemos nuestro comportamiento modulado por lo que pasa en nuestro entorno. Y por eso es súper importante el tener en consideración estas situaciones. Además, como también mi colega mencionó previamente, en el caso particular de Chile, el tema de venir saliendo de épocas de festividades también podría ser una causa del aumento respecto a las tasas de suicidio en esta estacionalidad primaveral. Hay que tener claro de que en Chile no tenemos carnavales como otros países o fiestas de la primavera como a nivel nacional, pero tenemos las fiestas patrias que de ciertas maneras, por su elección temporal, va de la mano con el final del invierno y el inicio de la primavera. Y claramente el verse enfrentado a situaciones que involucran la necesidad de compartir con los demás y de tener cierto ánimo más elevado, para algunas personas puede ser muy tortuoso y complejo. ¿Crees que igual Además, también esta época está relacionada a las fechas que se vienen después? Porque hablamos de que, bueno, después se viene Halloween, pero después hablamos de Navidad, que es una fecha donde las personas tienen que estar más con la familia, con los seres queridos, y después se viene Año Nuevo. Efectivamente, o sea, hay que tener claro que las festividades están asociadas también a un mayor riesgo de suicidio. A ver, hablando del suicidio en general, hay que tener claro que es un continuo, ¿ya? Que va desde la idea, no sé, que puede ser una ocurrencia momentánea de pensar en el morir, hasta ya ir evolucionando a tener una ideación suicida, o sea, andar pensando en generar una acción, ya sea tanto activa o pasiva, que me conlleve el llevar al morir, hasta llevar hasta los intentos suicidas y posteriormente, en el peor de los casos, o en el caso más extremo, al suicidio consumado, ¿cierto? Hay que tener claro que año a año, a nivel mundial, aproximadamente 800.000 personas mueren por suicidio, y que probablemente eso es una cifra que está subvalorada, que es un número que es inferior a la realidad. ¿Por qué? Porque probablemente muchos accidentes o situaciones poco claras, y también con respecto al manejo de la información, hay que pensar que en muchos lugares el suicidio es un tabú y puede tener consecuencias para la familia. Probablemente los datos no se infrarreportan, ¿ya? Por algo cultural. En el caso particular de Chile, nosotros tenemos una tasa de suicidio aproximada de 10,4 suicidios por cada 100.000 habitantes. Es bastante cercano al promedio mundial, pero sí tenemos una problemática bastante importante respecto al tema del suicidio en dos poblaciones en particular. En nuestra población adolescente, que eso ha generado varias intervenciones a nivel ministerial respecto al tema del suicidio en adolescentes y su intervención en el sistema escolar, y también a nivel de nuestra población adulto mayor. Preguntarte, a ver, ya son tres, entonces el riesgo está para todas las personas. ¿Esto pasa en todo el mundo con la llegada, por ejemplo, de la primavera? ¿O se da más en Chile o en otros países, tal vez por el clima? O sea, a ver, como dije al principio, evidentemente en países donde está más marcada la estacionalidad, claramente es más notorio este fenómeno. Probablemente en países como, por ejemplo, que están más cercanos a la línea del Ecuador, donde llega el sol todo el rato, países más tropicales, esto no se ve tan marcado, porque no existe esta diferencia de este estímulo lumínico. Respecto al suicidio en general, evidentemente hay lugares donde hay mayor tasas de suicidio, ¿ya? Por ejemplo, podríamos hablar de Europa del Este o algunos lugares de Asia. Y en el caso particular de Chile, aunque estamos dentro del promedio mundial, tenemos el tema de que tenemos igual tasas de suicidio elevadas en nuestros adolescentes y en nuestros adultos mayores, lo que es bastante importante, ¿ya? Por eso siempre es necesario el tener estas instancias, que en este caso TVU genera, de discutir respecto al tema del suicidio, ¿ya? Porque es un tema que es tabú y no debe serlo, se debe conversar. Lo peor que uno puede hacer es no hablar respecto de esto. La mayoría de las personas que tienen intentos suicidas o que finalmente presentan un suicidio consumado, en algún momento lo mencionan, ¿ya? Y es por eso que siempre hay que tener claro y estar atento respecto a las señales de alarma, que pueden ser indirectas o directas. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando estoy hablando de señales de alarma indirectas, es cuando las personas presentan algunos cambios en su comportamiento, en su forma de ser, que me indican que algo le está sucediendo. Por ejemplo, para los que son padres de hijos adolescentes y ven de que su hijo empieza a retraerse socialmente o empieza a bajar sus notas o, por ejemplo, empieza a presentar comportamientos de consumo de alcohol o de drogas, eso tiene que ser una llamada de atención que algo está pasando. ¿Crees que se le baja el perfil? Que se le baja el perfil, por ejemplo, que ya tal vez hasta incluso una moda que uno puede en redes sociales, me quiero morir.
Se le ve mucho O en sea, comentarios, incluso en TikTok, tal vez en Instagram, muchas plataformas que harta gente lo utiliza, sobre todo jóvenes. a ver, yo creo de que quizás más que hablar de bajar el perfil, es que las personas tienden a mal utilizar el lenguaje médico en general, no solo lo psiquiátrico, como en su vida cotidiana, ¿ya? Como cuando la gente dice, no sé, pues tú eres muy bipolar, y no tiene que ver con el trastorno bipolar, sino que están hablando de una persona que, no sé, porque es muy cambiante en su forma de ser. Entonces, finalmente, tiene que ver en una mala utilización de terminología médica, cuando andan hablando de me quiero morir, o me mataría, o me suicidaría, o cosas así. Pero hablando seriamente, hay personas que, y volviendo ahora a las alarmas directas, que de manera directa, valga la redundancia, le mencionan a su familia que han pensado morir o que presentan comportamientos que ya son complicados. O sea, como si uno se da cuenta que alguien, no sé, pues, un adulto compra un arma de fuego y no es una persona que sea violenta, es como, ¿qué está pasando acá? ¿Ya? Otra cosa importante mencionar, además del tema de estos dos grupos de riesgo que son los adolescentes y los adultos mayores, está el tema, y también mencionó mi colega, de que existe, podríamos decir, un riesgo diferenciado entre intento suicida y suicidio consumado, dependiendo del género del paciente. O sea, las mujeres tienen más intentos suicidas, pero los hombres tienen más suicidios consumados, ¿ya? O sea, finalmente, si uno ve el tema de suicidio, hombres, mujeres en Chile, por lo menos hay 3 a 4 suicidios masculinos por mujeres, ¿ya? Y eso, tal como dijo muy bien el colega, tiene que ver porque los hombres tienden a utilizar medios más letales, ¿ya? Pero eso no significa que, porque una persona, sea quien sea, tiene un intento de suicida con un método de baja letalidad, yo no lo tengo que tomar en serio, ¿ya? O sea, es algo que se tiene que ver y es importante que tiene que estar presente en la comunidad. Ahora, También para dígame, igual finalizar por el tiempo, preguntarte cómo las personas que nos están escuchando en este momento en sus casas pueden enfrentar el cambio de estación para saber igual del tema de la salud mental, que es súper importante ponerlo sobre la mesa. ya, con respecto al tema de estacionalidad, si ustedes notan que está generando alguna afección, o sea, no nos quedemos solamente con el tema del suicidio y primavera. Existe lo que se llaman trastornos afectivos estacionales, ¿ya? Eso pasa más probablemente en otoño y en invierno, pero hay personas que con los cambios estacionales presentan episodios depresivos y eso evidentemente necesita una consulta con un médico especialista, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean o no lo sepan, uno no solo trata con medicamentos, no sé, comprimidos, sino que también existe para las personas que tienen la indicación el tratamiento con luminoterapia, que son con lámparas especiales que generan una cantidad de luminosidad que contrarrestan, por ejemplo, los bajones anímicos que ocurren durante temporadas de menos luz, como por ejemplo invierno. En el caso primaveral, si tú estás notando que estás con algún tema emocional que va más allá de lo normal, porque las personas cuando caen en cuadros anímicos depresivos se dan cuenta que es una tristeza que tiene una característica que es distinta, no es la tristeza habitual, que es mucho más destructiva, podríamos decir, y más continua y persistente. Entonces, si uno nota que está pasando eso, lo primero que uno tiene que hacer es primero a nuestras redes de apoyo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la gente de confianza, mencionarle que uno está mal. Segundo, buscar ayuda profesional. No tiene que ser necesariamente la primera opción acudir a un psiquiatra, sino que pensando en las personas que se atienden por FONASA, el hecho de acudir a tu CESFAM, que te vea un médico de familia o un médico general que está atendiendo al CESFAM, ya tienen la capacidad para hacer la detección de los trastornos mentales comunes e iniciar un tratamiento. Y además, por cómo está estratificada nuestra red, si es un caso que es grave y que requiere evaluación por especialista, existe tanto la posibilidad de consultoría, que es un momento en cuando el profesional psiquiatra y algún profesional de la salud va al CESFAM a ver pacientes de atención primaria y evaluar qué se puede hacer, como también si es un caso muy grave se puede derivar al servicio de urgencia o al policlínico acá de psiquiatría. De hecho, en este Perfecto. momento yo estoy en el policlínico acá de psiquiatría del Hospital Las Higueras, donde yo trabajo como especialista. Entonces sería acudir al especialista ante cualquiera de los síntomas que comentabas, muy importante destacarlo ahora que cambio de estación. Muchas gracias, Carlos Orellana, psiquiatra, ¿cierto?, por acompañarnos en esta edición de TV1 Noticias. Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, que estén muy bien todos. Cuídense mucho. Igual.